Tranquilo. Y vamos con nuestro panel político, como es de costumbre. Estamos con la alcaldesa Claudia Pizarro. Alcaldesa, muchas gracias. Estamos junto a Beatriz Sánchez. Beatriz, gracias por estar con nosotros. Estamos junto a Mario Desbordes. Mario, gracias. Y también estamos con el alcalde Codina para conversar. Beatriz, ¿fracasó o no fracasó el gobierno con el tema de la Araucanía? Está en discusión, se ha hablado mucho sobre esto las últimas horas, ¿no? El presidente ha pedido un acuerdo nacional y se ha hablado de fracaso en el tema de la Araucanía. ¿Cuál es tu impresión? Sí, hola Julio, hola a todas, a todos que nos acompañan en el panel y que nos están viendo. Yo creo que sí, que fracasó, y yo creo que, Julio, tú lo dices como en el título, llamar a un acuerdo nacional, creo que es otro fracaso más, porque habría que llamar a un acuerdo plurinacional, si es que efectivamente queremos avanzar en lo que pasa en la Araucanía. Este es un tema político y no policial, y lo hemos dicho tantas veces. Seguir enviando más carabineros o más seguridad a la zona y tratarlo solo como un tema policial no va a cambiar las cosas. Se viene haciendo así desde hace muchos años, no solo este gobierno, varios gobiernos antes. De hecho, hubo una operación que se llamó Operación Jungla y que terminó de manera dramática con la muerte de Camilo Catrillanca. Entonces creo que seguir insistiendo con las mismas fórmulas no va a dar un resultado distinto. Entonces creo que lo que hay que intentar ahora es efectivamente otra forma de diálogo, que no va a ser fácil, que no es algo que se solucione de inmediato, pero una forma distinta de diálogo que incorpore a todas y todos los actores, que nos sentemos a la mesa y entendamos que aquí hay que ceder poder para poder llegar a un entendimiento. Hay cosas que vienen pasando desde hace mucho tiempo y muy complejas en la Araucanía y no se solucionan, y eso ya está probado, con más policías o con un acuerdo nacional y no un acuerdo plurinacional. Mario, ¿se fracasó o no se fracasó? Usted estuvo en el Ministerio de Defensa hasta hace poco. ¿Cómo ve la situación de la Araucanía? Bueno, obviamente aquí tenemos un fracaso generalizado, si no es una cuestión de un gobierno u otro, tal como ha dicho Beatriz. Pero hay que ponerse manos a la obra, digamos, en el balance, en el análisis, podemos sacar muchas conclusiones, pero hay que ponerse manos a la obra. Y lo primero, y comparto en ese punto con Beatriz, esto no es un tema policial, es un tema que tiene varias dimensiones. Lo primero, los pueblos originarios han hecho una serie de peticiones, de demandas, han puesto sobre la mesa una serie de puntos que son legítimos. Y por lo tanto hay que sentarse a trabajar de una vez por todas estas demandas legítimas, todas. Y hay que avanzar rápido porque ya las conocemos, ya se ha conversado, se ha discutido, se han hecho este tipo de reuniones. Para el pueblo mapuche, cuya inmensa mayoría de los integrantes son completamente pacíficos, no están por la violencia, hay una serie de propuestas que se han hecho. Está el plan Araucanía y otras más. Mario, retomarla. Denme un segundo porque me voy a tratar de poner los pies del televidente, el ciudadano que está viendo esta conversación y dice, pero ¿cómo se han sido tantos años? Se han sido diferentes gobiernos, se han sido diferentes autoridades, si se han creado distintas institucionalidades. ¿Cómo tanta incompetencia en años y años para no llegar a una solución? ¿Qué es lo que pasa con el tema de la Araucanía? ¿Qué hay detrás de todo esto que no logramos solucionarlo? A ver, Julio César, por eso te insisto, son varias cosas paralelas. Yo empoderaría a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, para que aborde los temas políticos, sociales, culturales, para que aborde los temas institucionales. Pero se empoderó a Moreno y no pasó nada. Se empoderó a Moreno y no pasó nada. Te puedo dar 40 cosas que no funcionaron, pero lo que hay que hacer ahora es solucionarlas y avanzar en ellas. Julio. Y reivindicaciones de tierra y una serie de medidas que hay que tomar respecto de las demandas legítimas. La enorme mayoría del pueblo mapuche es pacífico. ¿Qué pasa con los violentos, que son una minoría pequeña, que están constituyendo una guerrilla en la zona? Bueno, en eso sí, tiene que actuar la Fiscalía con mucha fuerza, las herramientas del Estado de Derecho, las policías. Y en eso, lamentablemente, no es una salida social, no es una salida política, no hay nada que negociar ni conversar con quienes están incendiando, destruyendo, con quienes queman, con quienes matan, y lo hacen
también en paralelo al narcotráfico, al robo de madera, etcétera. El pueblo mapuche no es violento, el pueblo mapuche tiene demandas legítimas, el pueblo mapuche tenemos que escuchar, y lo mismo al resto de nuestros pueblos originarios. El Consejo de Pueblos Originarios, el tener una institucionalidad mucho más fuerte, un ministerio, incluso se ha discutido, bueno, conversemos eso en sede política. Las demandas de tierras. Hay comunidades, esta semana hablaba con un loco que me decía, mira, mi comunidad hace 15 años está reivindicando determinada tierra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que tomarnos ese terreno? Porque yo veo que los que se las toman, resulta que a ellos les dan una solución más rápida. Respecto de los violentos, vuelvo a insistir, aquí hay que ponerse, lamentablemente, más firme de lo que estamos hoy día. Hay que apoyar a los policías, hay que tener transparencia total de lo que pasa en los procedimientos, tener certeza de lo que sucede para no tener otro caso Catrillanca. Por supuesto, recojo el guante de lo que dice también Beatriz. Y para eso uno tiene que tener certeza, como lo hacen las policías en el mundo, en lugares que son de conflicto, Beatriz, grabando absolutamente todo lo que sucede, filmando todo, con drones, con cámaras, etcétera. Y después, cuando terminó el procedimiento, yo no le pregunto al funcionario si la persona que está herida estaba armada o no, si se tuvo que defender o no, porque eso está perfectamente grabado y opera la justicia, ¿cierto? Si el policía actuó bien, todo perfecto, y si no, bueno, está la justicia también. Mario, Beatriz quería acotar algo. ¿Beatriz? Sí, es algo que preguntabas de fondo, que creo que es súper importante, Julio, y tiene que ver que por qué han pasado tantos años y seguimos como en un estado permanente de conflicto, ¿no? Y porque esto está como estacionado. Y yo creo que hay un tema de fondo y que toca directamente con un tema en que estamos hoy día, ¿no? Que es la Constitución. Y que a lo mejor motivó también parte del estallido, la revuelta social, y que tiene que ver con la distribución de poder en el país. Ese es el tema de fondo. Y creo que no lo podemos soslayar en esta discusión. Porque, yo insisto, esto tiene un pie policial y de investigación, pero no es solo policial. Aquí el tema de fondo es cuándo vamos a ceder poder para la zona. ¿Cuándo vamos a considerar que esto es un Estado plurinacional? ¿Cuándo vamos a hablar en serio con las comunidades respecto a cuánto poder se les va a ceder? ¿Cuándo vamos a hablar en serio de reconocimiento constitucional y de grado de autonomía en la zona? ¿Vamos a hablar de eso? Eso es ceder poder desde un gobierno que se considera nacional y no plurinacional. Eso es ceder poder desde lo central a lo regional. Eso es ceder poder. Ese es el tema de fondo, en muchos sentidos en el país, ¿no? Pero para hablar solo de la Araucanía, el tema de fondo es ese, que no lo hemos abordado. Por eso digo que no es policial absolutamente, no es mandar más carabineros a la zona, es hablar de un tema de fondo que ningún gobierno se ha hecho cargo y que hay que empezar a tocar hoy día, que es quién tiene el poder en Chile y si vamos a empezar a repartir ese poder. Alcaldesa, tiene la palabra. Sí, yo concuerdo plenamente con Beatriz Sánchez. No solo andamos vestidas casi iguales sin ponernos de acuerdo, es verdad, pero coincido plenamente en esta mirada. Este no es un tema policial. Creo que hay un tema de fondo y yo espero que esto se vaya a discutir en el fondo. No es de más dotación. Quizás lo que queremos nuestras comunas como Puente Alto y La Pintana es más dotación policial, ¿ya? Pero en la Araucanía no es un problema de más dotación, no es un problema de delincuencia, es un problema de abordar los temas que la población mapuche en la Araucanía nos está pidiendo hace bastante tiempo. Creemos en un Estado plurinacional, creemos en la autonomía que deben darse los pueblos. Y creo que yo valoro lo que ha dicho el presidente de la República, que tenemos que avanzar a un acuerdo nacional, pero mirada desde esta óptica. Los problemas de la población mapuche en la Araucanía también son de pobreza, ¿ya? Al igual que en la comuna de La Pintana. Y desde esa perspectiva tampoco estamos hablando. Ellos son dueños de sus tierras. Y yo estoy... Desde esa mirada creo que lo que viene en el futuro de preparar la nueva Constitución tiene que abordar estos temas. Así que a prepararse para el 11 de abril, instalar estos temas en los nuevos constituyentes que tenemos que elegir. Queda con la palabra Germán Codina, alcalde, queda con la palabra Germán Codina, puede acotar Mario, pero vamos a hacer un pequeño alto, volvemos de inmediato aquí contigo en la mañana y vamos a hablar del tercer retiro. Toma fuerza en algunos sectores políticos el tercer retiro. ¿Se necesita un tercer retiro? ¿Por qué
habría de llegar a un tercer retiro. ¿Para qué? Lo vamos a conversar también con nuestro panel. Vamos y volvemos. Bueno, ya estamos con nuestro panel político. Está Germán Codina con la palabra acerca del tema de la Araucanía. Germán, y a ver si puede inmediatamente tocar el tema del tercer retiro que está tomando fuerza en algunos sectores, si a usted le parece o no le parece. Bueno, primero saludarlos. La verdad es que esta instancia de conversación siempre la he valorado porque se tocan temas profundos. El tema de la Araucanía, considero que se comete un error en decir de que el gobierno es el que ha fracasado Chile. Son 500 años. La verdad es que cuando uno ve incluso la historia de nuestro país, que recién el año 2009 tenemos realmente un ordenamiento jurídico a través del convenio 169 de la OIT que le establece ciertas garantías a los pueblos originarios. Siento que el problema que tenemos hoy día es que finalmente, como tantas otras leyes, eso quedó en letra muerta en muchos aspectos. Coincido en que esto no puede ser la militarización de la Araucanía nuevamente desde el Estado central. Eso sería, desde mi punto de vista, un tremendo error. Pero también el avance en los derechos de los pueblos originarios no puede desconocer derechos fundamentales del resto de los chilenos que viven en la Araucanía. Entonces, ese equilibrio, que es un equilibrio muy complejo, tiene más aristas políticas y efectivamente creo que un problema base en nuestro país es cómo vamos a distribuir el poder, y ojalá que la constituyente no solo se distribuya poder hacia los municipios, sino que también se avance en lo que Chile ratificó el año 2009 a través del convenio 169, que, dicho sea de paso, le garantiza y le entrega ciertos derechos a los pueblos originarios. Y eso es algo que, si fue ratificado en el Congreso por representantes de todos los colores políticos, a mí me extraña mucho que gobiernos de distintos sellos políticos no hayan avanzado lo suficiente. Esto no es solo un tema de tierra, esto tampoco es solo un tema de seguridad, tiene muchas aristas culturales. Cuando uno ve, por ejemplo, que 8 de las 10 comunas más pobres del país justamente están en el área, hay un problema también de fondo en cómo construimos desarrollo que le llegue a todos. Una de las cosas que dice el convenio 169, por ejemplo, es que el Estado tiene que forjar desarrollo para aquellos pueblos originarios o integrantes de las distintas etnias que no logren acceder a ese desarrollo producto de esa brecha de inequidades que existen. Pero también reconozcamos que no se puede permitir que algunos grupos, tratando de escudarse en la defensa de la causa mapuche, finalmente atenten contra la integridad física de otros compatriotas. Yo creo que ahí hay un límite, pero sí creo que hay que abrirse finalmente desde el Estado y desde el poder central a construir un país con otro trato hacia los pueblos originarios, y eso es fundamental. El que no lo entienda, creo que no ha entendido lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas. Germán, con respecto, vamos a cambiar de tema porque para poder hablar de otros temas se nos va a ir el tiempo y pasa muy rápido cuando tenemos panel político, así es que vamos a sacarle el jugo, a estrujarlos con ojalá 2 temas más. Uno de ellos es el tercer retiro, ¿no? Ha tomado fuerza en los últimos días, se ha conversado, se ha hablado, hay gente que dice, oye, otro retiro más, otros dicen la plata de los trabajadores, ¿para qué? Estamos volviendo a la normalidad. El ministro Lamán poco más dijo que ya hemos vuelto a la normalidad, la gente se quería sacar el toque que queda encima, entonces, así es que empieza una cosa lleva a la otra, como dicen por ahí. Entonces, tocar ahora el tema del tercer retiro, ¿qué le parece a usted? Mira, yo creo que no se puede seguir tocando el bolsillo de los trabajadores, de los adultos mayores. Acabamos de ver con sorpresa positiva esta semana, por ejemplo, el precio del cobre. Y sabemos que cada centavo que sube la libra finalmente genera varios millones de dólares que van entrando a las arcas fiscales. Entonces, se puede construir política pública de apoyo a quienes lo necesiten, pero lo importante sí es que salgamos del modo hiperfocalización que ha generado una burocracia excesiva y que en definitiva lo que hace es enlentecer la llegada de la ayuda desde el Estado a la gente. Pero si tú te fijas, por ejemplo, la gente está el seguro de cesantía, además le sacas de los ahorros de su jubilación,
y el Estado va a recibir más recursos producto de que subió el cobre, no me parece compatible. Lo lógico es pensar cómo vamos a invertir esos recursos para reactivar la economía, pero también generar política social de contención a quienes lo necesitan. Eso tiene que ser, pues. Gastemos las lucas que son de todos, no las que cada uno ha ahorrado en sus años. Beatriz Sánchez. A ver, yo creo que el tema es que si el Estado se hubiese metido la plata, la mano al bolsillo para haber actuado a tiempo y haber ido en ayuda de las familias, porque la pandemia no es solo sanitaria, la pandemia fue económica y todavía dura. No, yo sé que algunos ministros quieren dar la sensación de que no, pero es cosa de salir a las calles. A mí me toca, porque estoy en una campaña como candidata a la constituyente en el distrito, y aquí hay dos, la alcaldesa Pizarro, el alcalde Codina, por Puente Alto, por La Pintana, La Florida, Pirque y San José de Maipo, y en la calle la gente te grita, ¡el tercer retiro! ¿Y por qué lo gritan? Porque todavía las huellas del efecto de la pandemia en la economía se siente, y se siente en las familias, en la calle, directamente. Entonces, lo que ha pasado en todo este tiempo es que ha costado un mundo que el gobierno se meta la mano al bolsillo y ponga plata arriba de la mesa. Entonces, hoy día, si analizamos directamente, ¿quiénes han financiado en Chile la pandemia económica? Las familias, con sus propios ahorros, con un primer retiro del 10%, con un segundo retiro del 10%, porque hay que ver cuántos millones de personas sacaron esos retiros. Y algo muy importante, ¿qué se hizo con esa plata? La gente mayoritariamente pagó deuda. A mí, de hecho, me impacta lo responsable que son las familias chilenas, porque pagaron sus deudas con ese retiro. ¿No? Muchas pusieron un pequeño negocio, taparon sus deudas, siguieron adelante. O sea, las familias han pagado con sus propios ahorros la pandemia, y esto no ha terminado. Por mucho que quiera el ministro Alamán vendernos que terminó, esto no ha terminado. Por eso es que seguramente si hay un tercer retiro, también la gente en la calle, y lo está diciendo, lo va a apoyar, porque el gobierno ha estado mirando para el techo y no se pone decididamente la mano al bolsillo y poner la plata que se necesita arriba de la mesa. Y no, como dice el alcalde, con esta hiperfocalización donde las familias tienen que demostrar con no sé cuántos papeles que sí necesitan esa plata, y hacer unas filas enormes y postular por internet, y que familia por medio le llega la ayuda que necesita. Ese es el tema de fondo. Si lograra aquí, y claro, a nadie le gusta que efectivamente las familias gasten de sus propios ahorros, pero es que no ha habido alternativa. Ahora, otro tema de fondo es que se saca una plata de la AFP que efectivamente es de cada uno y cada una de las trabajadoras. ¿Y cuánto cambia la pensión miserable que se va a tener al final de la vida? De una pensión que era de 110.000 va a bajar a 105.000 porque se sacó un 10%. De una que era de 120.000 va a bajar a 110.000 porque se sacó el segundo 10%, porque también digamos las cosas como son. El descalabro de la pensión ya está. Entonces, sacar este 10%, eso es un auxilio real hoy día para enfrentar la pandemia. Mario. Yo en un segundo no puedo no decir que el tema de la Araucanía hay una dimensión policial. Negar eso me parece que es un tremendo error, y hay que enfrentar con toda la fuerza posible a estos delincuentes que están incendiando, a estos extremistas que están generando una guerrilla. Hay dimensión política, económica, social, totalmente de acuerdo, lo dije de la partida, pero no soslayemos, no miremos para el techo con la violencia desatada por grupos muy minoritarios y pequeños. Respecto al 10%. Primer factor que me complica, la enorme mayoría de la gente que sacó el primero y el segundo. Yo apoyé el primero, me la jugué, conseguí los votos, fui decisivo en que se lograra el primer retiro del 10%, y en este mismo programa tuve enfrentamientos muy duros con gente de mi sector, ¿te acuerdas, Julio César? Pero recordémosle a la gente que la mayoría de los que sacó, o muchos de los que sacaron el primero y el segundo, ya no les queda plata. Por lo tanto, para mucha gente que solucionó cosas con el primer y segundo retiro, un tercer retiro no les va a servir de nada, no les quedan recursos. Debería darnos vergüenza, y también comparto lo que dice Beatriz, yo ya lo he dicho en otra entrevista, debería darnos vergüenza cuando constatamos en qué usó la gente el 10%. Ponerse al día, salir de DICOM, solucionar un problema dental, o sea, qué vergüenza. Eso muestra la precariedad en que viven la enorme mayoría de los chilenos. Hemos avanzado mucho como país, pero queda tanta cosa pendiente. Sí, ve, así es, tal cual lo estoy diciendo. Lo segundo, en el tema del 10%,
es urgente que el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, convoque a los economistas que colaboraron para diseñar este plan de los 12.000 millones de dólares, porque hoy día ya sabemos cuándo ya estamos saliendo del túnel, ya podemos planificarnos. Eso no se podía hacer en julio del año pasado, Julio César, lo conversábamos, no sabíamos cuándo terminaba esta pandemia, cuándo no íbamos a poder vacunar, ahora ya sabemos. Por lo tanto, ese pozo de 12.000 millones de dólares hay que verificar, ¿se usó bien? ¿Se le dio plata a las pymes? Yo creo que en buena parte el FOGAPE, el 1 por lo menos, no funcionó bien. Y aquí lo dije y lo vuelvo a decir, no funcionó, mucha pyme no le llegó el préstamo. Entonces, evaluar cómo se usó esa plata, si todavía queda plata, y se nos dijo en ese minuto, no nos podemos gastar todo porque no sabemos cuánto dura esto. Bueno, ahora ya sabemos, y por lo tanto, si hay recursos fiscales, es por ahí, y concuerdo absolutamente con Germán Codina, es por ahí por donde se debe buscar una solución, dejando de lado, y también lo he dicho muchas veces y comparto 100% con Germán, dejando de lado esta segmentación, esta focalización, porque en estos momentos de emergencia la focalización no sirve. Y por lo tanto, convocar a estos economistas, ponerse de acuerdo, queda plata en los 12.000, hay que agregar y tendremos que hacer, hasta que salgamos de este túnel de la pandemia, tendremos que hacer un apoyo a los chilenas y chilenos que lo están necesitando. Mario, en ese contexto, el llamado a la eventual normalidad que hace Andrea Alamán, ¿es una directriz del sector o fue una apreciación personal a tu juicio o es algo que se le está instruyendo a los ministros, a gente del sector de ya tratar de empezar a meter en la opinión pública el concepto de la normalidad? Yo entiendo que se refiere al estallido social, ¿eh? No he leído en detalle la declaración del canciller, pero entiendo que se alude a eso más que a la pandemia. Ahora, con todo, yo creo que la gente, los grupos violentos que quemaron, que saquearon, etcétera, ya dejémoslos de lado. Y que esa gente hay que enfrentarlo, la justicia está haciendo su pega. Vamos a los miles de chilenos que se manifestaron en las calles y que salieron en masa y que paralizaron Chile hasta el 14 de noviembre. Yo creo que el ciudadano normal, el ciudadano de pie que nos está mirando, no es que se le olvidó la demanda, es que hay en paréntesis, hay una especie de esperemos un poco por la pandemia. Pero terminada la pandemia, superada la pandemia, la gente nos va a volver a exigir, oiga, ¿qué pasa con la reforma de las pensiones? ¿Qué pasa con la reforma de la salud? ¿Cuándo tengo plan universal de salud? ¿Cuándo me soluciona el drama de los medicamentos? ¿Cuándo me soluciona el CAE? ¿Cuándo me soluciona el drama del CAE? Por eso, efectivamente, hay una normalidad relativa, pero eso tiene que ver con la pandemia. Yo creo que solucionar la pandemia, la gente va a volver a exigirnos, compadre, solucióneme esto, y no van a esperar la nueva Constitución. La nueva Constitución se demora 2 años. Deme solo un segundo, queda con la palabra la alcaldesa Claudia Pizarro, son las 12:42. Vamos a volver también a debatir algo que está en la mesa. ¿Por qué aquellos que llamaron a rechazar, que no querían una nueva Constitución, es legítimo que hoy día participen y quieran ser constituyentes? ¿Es legítimo en el sentido, podría pensar la ciudadanía que lo que quieren es precisamente que no haya cambios, entrando ellos a, entre comillas, hacer esta nueva Constitución? Vamos a ir a un corte 12:42, volvemos a debatir y a conversar. Como panel político, y Claudia Pizarro tiene la palabra. Por favor, ojalá un par de minutitos cada uno para que puedan alcanzar todos. Claudia, por favor. Ya, un par de minutitos. Bueno, yo quisiera cerrar el tema del pueblo mapuche, diciendo que los abusos contra el pueblo mapuche partieron con la mal llamada pacificación. Creo que desde ahí se originaron los problemas. Y no olvidemos que no fueron los españoles, sino que fue nuestro propio ejército que invadió el pueblo mapuche, los chilenos. Y en ese sentido creo que recordemos la usurpación de las tierras y los juicios truchos para quitarles las tierras a los mapuches. Yo quiero cerrar con eso, el tema de la Araucanía. Es necesario un plan integral que abarque seguridad, que abarque el diálogo, que abarque la reparación histórica que le debemos al pueblo mapuche. No solo policía, porque la policía no son los guardias de seguridad de los empresarios, para empezar. Segundo, sobre el tercer retiro, quiero decir que no me explico por qué el gobierno se ha demorado tanto en una reforma que se viene conversando desde el año pasado. No me lo explico. Es cierto, hoy día los chilenos
pusieron sus ahorros previsionales para salir de las deudas, no para irse al Caribe, para pagar las deudas. La mayoría de los chilenos hicieron eso. Y creo que hoy día, a raíz que el gobierno y el Parlamento no ha dado una respuesta, nuevamente vamos a tener que optar por el tercer retiro de la AFP. No olvidemos que con esa plata que se metieron la mano al bolsillo los chilenos, hoy día bajó la deuda en Chile y la economía se reactivó. Por lo tanto, a mí me preocupa la falta de respuesta del gobierno. Y sobre, ¿qué tema más? Sobre el tema de que los que votaron en contra de una modificación a esta constitución, quiero decirle que yo milito en mi partido desde que tengo 15 años. Y cuando volvió la democracia pensé que íbamos a terminar con este modelo neoliberal. La transición ha sido demasiado larga en nuestra democracia. Creo que puede ser legítimo que los que se opusieron a este cambio puedan ser constituyentes, pero éticamente no corresponde, porque aquí fue el pueblo chileno que se movilizó y obligó a los políticos a tratar este tema. Y creo que esa gente que se negó a los cambios quieren perpetuar el modelo neoliberal, por lo tanto, legítimamente es legal, pero éticamente no corresponde. Mario, porque no quieren cambiar. Mario, un segundito con respecto a eso, un segundito, porque se nos fue un poquito el tiempo. Se nos fue bastante, digamos. Es la gente la que va a decidir quién es electo o no constituyente. Las personas que votaron rechazo perdieron, pero tienen todo el derecho a participar de una constituyente para defender sus puntos de vista, sus ideas, sus principios. La ciudadanía los va a elegir o no los va a elegir. Ahora, siempre y cuando esas personas vayan con el ánimo de buscar acuerdos, de construir una nueva constitución. Yo, de buena fe, supongo que la enorme mayoría sí. Sabemos que algunos no. Esas personas espero que no lleguen a la constituyente, porque le haría un daño enorme a la constituyente personas que lleguen a solo a bloquear de los dos extremos, de la extrema izquierda y de la extrema derecha. De ese bloqueo, Beatriz, habla la gente. En 20 segundos, sí. Disculpe, pero se nos fue el tiempo. Sí, no, yo creo que los que votaron rechazo y quieren estar en la Constitución, lo que quieren hacer es mantener las cosas tal como están, que favorecen básicamente a un grupo muy pequeño de personas que se han hecho ricos a costa de todo el resto de los chilenos que vive un país donde sienten el abuso diario. Y eso, justamente los que queremos cambiar la Constitución, es lo que queremos que se cambie. Nos van a sacar del aire, Germán, a usted solo le envío un abrazo, me aprovecho de su buen genio, de su buena voluntad, y lo dejamos a puertas para la próxima edición, porque el lunes vamos a partir a las 8 solamente para darle media hora más a usted, ¿ya?